Hola a todos, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estéis viendo. Bienvenidos a esta nueva sesión organizada desde ADIC para un poco acercaros la actualidad de los distintos sectores y hoy vamos a hablar sobre el sector de las plantas industriales, sobre el diseño industrial, qué novedades existen y qué oportunidades laborales se está viendo dentro del mismo. Hoy nos acompañan también dos de nuestros docentes y grandes profesionales, Borja Garrido y Ramón González. O sea, están con nosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo por estar hoy con nosotros. Y bueno, va a comenzar hoy la sesión Borja Garrido hablándonos un poco sobre el diseño de plantas, un proyecto común conformado por varios especialistas. Como os digo, pues bueno, Borja es profesor de ADIC, que es ingeniero químico con especialidad en medio ambiente y máster oficial en ingeniería de procesos industriales, ambos por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en el tratamiento de aguas en el grupo técnico Calcat SL desde 2007 como director del departamento analítico y actualmente del departamento de procesos. Y bueno, pues en el ámbito de la higiene industrial es formador homologado por el Ministerio de Sanidad para la impartición de cursos en materia de prevención de Legionela en instalaciones de riesgo, así como de tipo de productos 8 biocida, protectores de la madera y en el nivel especial muy tóxicos, cancerígenos y reprotóxicos. Y bueno, pues sin mucho bajar, no sé si me dejo algo, Borja, porque también son muchas cosas, No, pero bueno, no. vamos a darte paso para que nos cuentes un poco sobre la temática del proyecto común conformado por varios especialistas. Así que, Borja, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Borja, por poder participar en esta sesión webinar de presentación del máster. Esta vez la he querido titular un proyecto común conformado por varios especialistas. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que me suelo encontrar es cierto temor por parte de los alumnos a yo no soy ingeniero químico, no soy ingeniero industrial, no tengo mucha idea de procesos industriales y me da mucho temor, tengo miedo a meterme en una formación de este nivel, ¿de acuerdo? Al no ser un curso breve, un curso corto, muchas veces la gente tiene temor. Entonces, con esta presentación quiero un poco justificar que este máster, bueno, pues admite múltiples disciplinas y el por qué las admite y por qué es importante matricularse en un máster de características semejantes al presente. ¿Qué ventajas va a aportar esta formación, de acuerdo, el máster de diseño de plantas industriales? Bueno, pues cuando estamos trabajando en el diseño y construcción de una planta industrial, es muy habitual siempre que la contratación sea por especialización en nuestra materia. Por ejemplo, si somos ingenieros civiles, pues nos contratarán para aquellos elementos que así competen. Si somos especialistas en procesos industriales, de igual forma, por ejemplo, para el tratamiento de aguas, por ejemplo, para la arquitectura de los edificios, de las naves, de acuerdo, de toda la estructura que conforma la planta. Por ejemplo, si somos especialistas en materia de seguridad del trabajo, pues de igual forma. Lo que pasa que muchas veces esta estratificación o sectorización, excesiva especialización, pues puede derivar a que no podamos implementar o volcar la mejor solución en base a nuestros conocimientos de ingeniería al proyecto, principalmente por un desconocimiento del proceso industrial al cual aplicamos o a la planta que está en proceso de desarrollo y para la cual hemos sido contratados. Es decir, el no entender un proceso no nos permite identificar la mejor solución en base a nuestra especialización. Las causas, lo que acabo de comentar, no estamos especializados en la materia porque no nos hemos formado o no hemos tenido ocasión de trabajar en proyectos de características semejantes. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos decir que habitualmente la psicología del técnico o del ingeniero es la que se aplica a la hora del diseño de una planta industrial? Pues supongamos que tenemos una serie de especialistas o de ingenieros, como los que aparecen en la presentación, el 1, el 2, el 3 o el especialista N. ¿Cuál es la situación habitual, de acuerdo a la cual estamos acostumbrados? Bueno, pues que cada uno de ellos vuelca sus conocimientos de forma directa al diseño y construcción de la planta industrial. Bueno, realmente esto es correcto, podríamos decir que es adecuado, lo podríamos dar como un aspecto perfectamente permitido, pero la mejor solución sería que existiera una sinergia entre todos los especialistas, es decir, si existe una comunicación o una interdisciplina entre cada uno de los técnicos, así como de sus cualificaciones y especialidades, pues podremos conseguir mejores resultados
en el diseño de la planta y también gracias a ello pues podremos volcar, si tenemos que realizar un diseño concreto o un proyecto o un elemento del proyecto determinado, podremos obtener pues muchísimos mejores resultados, ¿de acuerdo? Mejores resultados. Lo importante es que exista una sinergia de disciplinas y esta sinergia de disciplinas se consigue teniendo una visión general de distintos tipos de proyectos pertenecientes a distintos tipos de sectores. Vamos a hablar a los alumnos un poco de cuáles serían las secuencias del diseño de una planta industrial, que a fin de cuentas va a ser lo que vamos a aprender dentro del máster. Bueno, pues todos los técnicos cualificados o ingenieros pueden formar parte de las distintas etapas del diseño y construcción de plantas industriales. ¿Qué aprenderemos, entre otros aspectos? Bueno, que podríamos decir más o menos de forma cronológica. Bueno, en primer lugar, la ingeniería del proceso. La ingeniería del proceso pues, nos va a permitir evaluar el proceso adecuado en base a unas especificaciones de diseño. Es importante saber que para diseñar una planta industrial tenemos que fijar unas especificaciones, como por ejemplo pueden ser unos caudales de producción, unas purezas determinadas de las sustancias que vamos a obtener, el régimen de operación, pues que sea régimen continuo, sea régimen discontinuo. Entonces son conceptos que aparentemente parecen sencillos o no, pero que muchas veces existen especialistas que no los tienen asimilados. Entonces, este máster nos va a permitir entender qué es un caudal, cuáles son las purezas de un producto, un poco las especificaciones de diseño. Posteriormente, vamos a basarnos en la ingeniería del diseño, es decir, en esta etapa aprenderemos a evaluar los equipos, los materiales, la localización, la accesibilidad, la edificación. No tendremos que ser altamente cualificados o especialistas, por ejemplo, en ingeniería alimentaria, pero sí que aprenderemos a saber lo que es un mezclador, a saber diseñar una bomba centrífuga, a saber las distintas alternativas que tenemos, por ejemplo, en columnas de destilación, a saber lo que es un relleno. No es necesario, como bien he dicho, ser un especialista altamente cualificado, pero sí es importante, si a lo mejor somos ingenieros electrónicos, saber qué es una columna de destilación, por ejemplo, y aplicarle los lazos de control en base a su régimen de funcionamiento. Si no tenemos conocimientos, pues bueno, realizaremos una conexión, una intercomunicación con el especialista. Y eso es lo que vamos a aprender, sobre todo, en el desarrollo de este máster. El máster también, bueno, pues tendrá posteriormente el diseño de software, con software de diseño actualizado. AutoCAD Plan 3D, Revit, Navisworks o el Autodesk Inventor. Y por último también, bueno, pues aprenderemos a elaborar presupuestos. Es importante realizar presupuestos y esto es algo que también muchos alumnos me han demostrado bueno, que tenían ciertas carencias de distintas técnicas o métodos teóricos para realizar presupuestos tanto del inmovilizado como presupuestos de explotación de una planta, uso de patrones, métodos teóricos. En mi caso, por ejemplo, soy el docente del módulo 1 y hablaremos en un primer lugar, básicamente mi módulo podríamos decir que es un poco el introductorio y la primera fase dentro del diseño de cualquier planta industrial. Entonces hablaremos en un primer tema de la introducción a las plantas industriales y su ciclo de diseño y hablaremos de industrias de química básica, ¿de acuerdo? O de procesos básicos de gran envergadura, como es, por ejemplo, la metalurgia extractiva, industrias manufactureras y de gran importancia agroalimentarias. En este tema también, bueno, pues he intentado simultanear determinados procesos industriales que no solamente se implementan dentro de este sector, sino que se pueden extrapolar perfectamente a otro tipo de plantas de producción. Y por último, bueno, nos centraremos en el análisis de plantas de generación y distribución de energía. Es importante también considerar que, por ejemplo, en el módulo 1 y en general en todos los módulos que caracterizan tanto este máster como otros máster de la escuela EADIC, bueno, pues vamos a realizar casos prácticos donde desarrollaremos 2 anteproyectos de plantas de sectores diferentes. ¿Qué nos va a permitir también estos casos prácticos en nuestro aprendizaje? Bueno, pues aprender a desarrollar un proyecto en todos sus puntos, aprender a trabajar la sinergia interprofesional gracias a la plataforma que nos aporta EADIC, semejante a la que podríamos realizar en nuestro puesto de trabajo cuando estemos diseñando una planta industrial. También EADIC y este máster nos permite captar o recapitular
modelos, por ejemplo, de proyectos que podremos perfectamente involucrar en nuestra vida profesional presente o futura, y también este modelo o estos trabajos o casos prácticos nos permitirán un modelo para el trabajo fin de máster. ¿Qué vamos a aprender también? Pues, por ejemplo, conocer a nuevos compañeros y trabajar con ellos formándonos con profesionales en activo, que en este caso, bueno, pues seríamos los docentes de cada uno de los temas, y aprender procesos de plantas industriales de distintos sectores que a lo mejor, bueno, pues por nuestra formación no tenemos mucho conocimiento. Aunque mi compañero Borja Manzano posteriormente va a hablar de las ventajas de ADIC, siempre me gusta dar una breve introducción y decir, bueno, si estamos trabajando, ¿puedo simultanear mi trabajo con la formación del máster o la maestría? Bueno, pues sí, porque la modalidad es totalmente el learning y a tu ritmo. Siempre vamos a disponer también ventanas de recuperación de mano de los mejores profesionales, que todos estamos cualificados y en activo en base a la materia que impartimos. Tenemos un campus virtual abierto a las 24 horas, con un contacto directo y prácticamente cercano con los docentes, ¿de acuerdo? Y si estoy trabajando, ¿podré mejorar mis condiciones profesionales? Pues obviamente sí, ¿de acuerdo? Porque un profesional que está constantemente formándose es un profesional que tiene un éxito garantizado porque demuestra un carácter proactivo en su actividad profesional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nadie mejor que nosotros va a saber perfectamente las necesidades de formación que tenemos y que podremos volcar en nuestro trabajo del día a día. Y bueno, con esto doy por finalizada la presentación. Si tenéis cualquier duda del módulo, de acuerdo, en este caso, por ejemplo, del módulo 1, que es el que imparto, pues podéis contactar conmigo a través del correo electrónico de la escuela o incluso de la web de Pues la gracias, sí, escuela. Borja, muchas gracias por la Muchísimas presentación. La verdad es que bueno, has gracias resumido a bien todos pues y muchas cosas que tenemos sobre el máster y mucho sobre la visión que tenemos dentro de nuestra formación. Así que bueno, esperemos que la gente pues nos haya conocido también un poquillo más con esto que acabas de comentar. Y ahora a continuación, mientras cargo la presentación, voy a presentar a Ramón González, otro de nuestros profesionales y profesores dentro del máster. Ramón es ingeniero técnico industrial mecánico por la Universidad de Extremadura, es máster en ingeniería de tuberías por la Universidad de Zaragoza y máster en Project Management Professional por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, además de ser MBA por la UNIR. Desempeña desde 2010, desempeña el puesto de Piping Material Engineering en Initec, plantas industriales, y bueno, pues hoy está aquí con nosotros para hablaros un poco de todo lo relativo a lo mismo, a las plantas industriales y al sector industrial. Así que, bueno, cuando quieras, Ramón, puedes empezar. Hola, pues bienvenidos a esta, ¿cómo decirlo? A este webinar de lo que estamos hablando de varios temas relacionados con los máster que desarrolla EADIC, y a mí me ha tocado hablar un poco no de lo que sería la formación en sí, sino cosas más allá de la formación, de las cosas nuevas que podemos encontrarnos en el día a día en el trabajo. Voy a plantearlo como un poco de nuevas tecnologías que se están empezando a usar, aunque hay algunas que llevan mucho tiempo presentes, pero que todavía no han terminado de despuntar. Y ahora que tenemos ya ordenadores bastante más potentes y detrás de ellos bastante buenas redes telemáticas, se pueden empezar a hacer muchas cosas interesantes en lo que sería el ámbito industrial. Bueno, es una pequeña presentación. Aquí lo que voy a hablar un poco es de lo que se está tendiendo a hacer en algunos tipos de proyectos, que es la modularización. Pero también quiero explicar que no es lo mismo un paquete, un skid, que un módulo. ¿Por qué lo quiero aclarar? Veréis, muchas veces en proyectos grandes de oil and gas, que es donde mi empresa, donde digamos desarrollo principalmente mi trabajo, está metida, pues nos tenemos que plantear no hacer directamente toda la construcción de todos los elementos que están involucrados. ¿Por qué? Pues porque se piden
directamente como paquete, es decir, una serie de equipos que oferta un mismo suministrador y que luego nos tenemos que encargar de hacer las conexiones, poner las válvulas de instrumentación, el control, todo lo que sería la toma de fuerza, la electricidad, pero en sí los equipos, que sería por ejemplo el caso de la figura de arriba, te vienen los tanques, te vienen, por ejemplo en este caso, toda la electrónica, el control, los distintos elementos, pero tú directamente tienes que diseñar, por ejemplo, la estructura metálica, dónde va a ir, etc. Bueno, eso es el tipo de paquete. Luego el siguiente paso, que muchas veces sí que tenemos que pedir directamente, es un skid. Pero un skid en sí no deja de ser un conjunto de elementos, equipos, etcétera, con unas entradas y unas salidas definidas. Es decir, el fabricante, si tenemos una conexión eléctrica, te dará tal voltaje a tal intensidad de corriente. Si tenemos una conexión de una tubería, te dará tal tipo de fluido con estas características, temperatura, presión, composición química, etcétera, en tal punto. Y a partir de ahí, tú coges ese producto y trabajas con él. Eso es, digamos, como un paquete, pero en sí, un todo. Viene incluso con su propia estructura, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos intentando muchas veces ya hacer en las plantas? Hacer módulos. Un módulo es diferente a un skid y a un paquete. ¿Por qué? Es coger un trozo de la planta, llevártelo ya prácticamente hecho, todo ese trozo, para colocarlo directamente como si fuera un ladrillo de un tente, más que un ladrillo de obra, como un tente, o un Lego, perdón, y terminar de conectarlo a los siguientes ladrillos del Lego y la planta debería de funcionar ya. ¿Por qué se va atendiendo a ese tipo de modularización? Bueno, porque hay proyectos en sitios muy lejanos donde la mano de obra llevarla es muy complicada, muy caro, o países, por ejemplo, como Canadá, que tiene una mano de obra muy cara. Entonces, si interesa construir todo lo posible, fuera. No es la panacea. De vez en cuando en la historia de la ingeniería y de la arquitectura en el último siglo se ha intentado muchas veces modularizar para, por ejemplo, un piso, un bloque de pisos, llevarse prácticamente un piso a piso y montarlo en lo que sería la obra. En China se están haciendo bastantes proyectos de este tipo, pero también tienen unos problemas. Mientras en otro tipo de proyectos, y esto es con lo que hay que tener mucho cuidado, tú terminas tu ingeniería y prácticamente todavía no se ha terminado de construir nada. O sea, se ha hecho, por ejemplo, las redes enterradas, las cimentaciones más importantes, etcétera. En los módulos hay que avanzar muy rápido en la ingeniería porque te comes tiempo porque tienes que mandar a fabricar o prefabricar todo lo posible ya mismo para que esos módulos lleguen a tiempo a obra. Esto es uno de los peligros y los hándicaps que tiene la modularización, pero te permite ahorrar mucho en costes, ¿vale? Bueno, y tendencias en construcción que estamos viendo ya por culpa de la IoT, Ingeniería de Datos. Pues dentro de lo que cabe, estamos ya teniendo mucha aceptación en obras de toda una serie de nuevas tecnologías. Algunas, como decía al principio, ya llevan un tiempo con nosotros, pero otras de verdad empiezan a despuntar. ¿Por qué? Pues mirad, tenemos el caso de los drones. En España se está intentando ya empezar a usar los drones para control y monitorización de lo que sería la obra. Todavía sigue habiendo problemas porque en España tenemos una tendencia a no permitir cosas que vuelen y por los peligros inherentes de tener algo volando en una obra. Pero tened en cuenta que los drones, ahora mismo hay muchos modelos de muchas capacidades de poder ponerle una cámara y hacer desde una foto tipo fotográfico y nada más, hasta poder hacer escaneado térmico, monitorización de las diferentes personas y componentes que están moviéndose por la obra
saber en todo momento dónde está cada uno de los camiones que lleva la carga o cualquier cosa que haya ocurrido en la obra. Y en instalaciones industriales puedes estar entrando en una zona con efluvios tóxicos, con peligro, pues, por ejemplo, de algún tipo de escape de gases, etcétera, pues puedes entrar con un dron y puedes hacer una inspección inmediatamente. Más cosas que se pueden hacer ya pensando en el uso de ordenadores. Por ejemplo, tenemos ya la realidad aumentada. Es decir, tenemos, por ejemplo, ADIC tiene mucha formación referente a BIM. Pues bueno, esto es otra forma de atacar lo que sería el diseño y control de lo que sería la ingeniería. Tienes tus modelos 3D, puedes estar viendo prácticamente con los renders como si estuviera ya construido, puedes ver si tienes un cliente con unas peticiones muy exhaustivas, puedes proponérselo, puedes proponerle cambios, puedes hacer visitas virtuales. Da mucho juego, sobre todo en lo que sería el ámbito tanto de control como de promoción, marketing comercial de un proyecto. Pero también tenemos mucho campo donde poder hacer con sensores. Sensores que antes costaba bastante trabajo conseguir encontrarlos. Ahora hay muchos tipos muy baratos. Incluso podemos embeberlos dentro de la estructura de hormigón de un edificio y podemos estar conociendo todo lo que serían los desplazamientos o si está habiendo algún tipo de problema por toda la estructura. Todo eso, la red que puede obtener los datos también puede ser bastante más asequible. Y aunque esto ya existía desde hace muchos años, ahora es que lo podemos hacer con muchos sensores en todas las estructuras. Incluso podemos aplicarlo a cualquier tipo de instalación. El único inconveniente o hándicap que podemos tener, que tengamos tantos datos que no seamos capaces de asumir. Ahí ya podríamos pasarnos a lo que sería el Big Data, por ejemplo. O haber hecho una mala instalación de tantos sensores que tengamos demasiados o redundantes. Eso hay que tener cuidado. Bueno, y aquí hay un casco que quizás no se vea bien, pero lo que es la parte azul del casco, que va justo en lo que sería la frente de la persona que está ahí fotografiada, son sensores RFID. Ese tipo de casco lleva un pequeño microchip de tecnología RFID que permite saber dónde está en cada momento. Eso sirve, por ejemplo, para el control de personal en obra. Es otra forma. Si tenemos puntos de acceso, podemos saber si una persona ha entrado, salido, dónde está, etc. Es un control que hay que tener cuidado porque podemos darnos un encontronazo contra leyes de protección de datos privados, pero en algunos casos se ha podido descubrir cuánta gente estaba realmente trabajando y dónde estaban. ¿Vale? Sirve muy bien para hacer un seguimiento y control de personas. Lo mismo que con personas se puede hacer con material. ¿Vale? Y bueno. Y otras tendencias que sí que están entrando fuerte y algunas de ellas sí que la tenemos día a día. Por ejemplo, ya tenemos que estar planteándonos unos proyectos sostenibles en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Desde hace años hay una gran preocupación con el cuidado del medio ambiente. Han aparecido diversas organizaciones, por ejemplo LEED, que tiene también un certificado para aquellos profesionales que quieran asegurar a sus clientes que tienen unos conocimientos sobre todo este tema. Porque una vez que tenemos ya nuestro proyecto planteado y construido, también tenemos que estar pensando en entregar documentación que asegure qué va a pasar durante el periodo de tiempo en el que esté esta instalación funcionando y qué va a pasar después cuando se quiera desmantelar, reparar todo el terreno, etc. Estamos hablando de llegar incluso a plantear el programa de desmantelamiento, de gestión de los residuos de la obra de demolición
y de qué se va a hacer con ese terreno después. O sea, estamos planteando hasta qué tipo de árbol en algunos casos. ¿Vale? Los otros está más relacionado con lo del día a día y que seguramente todos los profesionales que estén involucrados en proyectos de construcción tenemos que bregar. Tenemos la gestión de riesgos. Es muy importante. Cada vez los proyectos están ganando más por los riesgos que podemos asumir. Tanto riesgos de que costes como cambios en lo que sería el alcance de los proyectos. Que eso también está muy relacionado con los stakeholders, o sea, todas las personas que están involucradas en la obra, en el proyecto, desde cualquier compañero de nuestra empresa, el cliente, tener cuidado con todas las administraciones públicas, con otras empresas de alrededor, con incluso otras empresas que, aunque sean competencia nuestra, y que se está hablando cada vez más de poder incluso colaborar puntualmente en proyectos, aunque sea nuestra propia competencia directa, en algunos casos ya hablando como competencia. Y claro, todo esto, los stakeholders muchas veces lo que se están pidiendo muchas veces es datos auditados. Esto a veces trae por la calle de la amargura en muchos proyectos porque hay que presentar mucha documentación muy rápido y no siempre se tiene esa capacidad cuando se está haciendo un proyecto, porque todos sabemos que los proyectos son muy vivos, hay muchos cambios, hay que rehacer mucho, hay que hacer muchas cosas a lo largo del día. Y claro, con tantas cosas que hay que tener en cuenta, muchas veces, como bien ha hablado mi compañero Borja, los proyectos cada vez son más multidisciplinares. Cada vez es más raro encontrar proyectos que pueda llevar solo una persona. Aunque está bien tener unos conocimientos muy profundos en una materia, muchas veces si somos arquitectos a lo mejor no podemos estar entrando en todo lo que serían las instalaciones y las instalaciones a lo mejor un ingeniero, por ejemplo, de ámbito industrial, que digamos que es más polivalente, no puede entrar tan en profundidad en una estructura de hormigón, etcétera. Pues entonces tiene que colaborar con un arquitecto, con un ingeniero civil, etcétera. Entonces, muchos de esos temas que estamos hablando, pues, por ejemplo, de este último caso, de muchos stakeholders internos, tenemos que dar mucha documentación, incluso pensando en el futuro. ¿Vale? Espero que haya sido interesante y Gracias, Ramón, por tu presentación. A Borja. Y bueno, pues a continuación voy a comentar un poco, quiero hablar con nuestros asistentes, la gente que nos está viendo, para que no, si no nos conocía un poco de las herramientas, en base a un poco a lo que están exponiendo los profesores, nuestros docentes, las herramientas que utilizamos en ADIC para la transmisión de conocimientos dentro de nuestros programas formativos. O sea, todos estos conocimientos, todos estos contenidos que tenemos con nuestros docentes, ¿cómo los transmitimos a nuestro alumnado? Pues bien, videoconferencias como la que estáis viviendo ahora mismo se realizarán a lo largo del máster y semanalmente son con ellas con las que podéis interactuar de forma directa con el docente. Ahora para esta ocasión, para esta webinar, no hemos habilitado un chat, pero sabed que durante el desarrollo del máster en este tipo de webinars tendréis un chat habilitado de forma continua con el docente para poder interactuar con él y consultar en directo cualquier duda que os surja respecto al temario que se os facilita. Además, tendréis de manera continuada a lo largo del máster una mensajería interna personal con el docente, a través de la cual podréis consultar en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier duda que os surja tras leeros el temario que se os aporta. También a lo largo del máster realizaréis prácticas en las cuales se os asignará una nota, una calificación al trabajo realizado, pero además de ello se os dará una retroalimentación sobre la misma con comentarios sobre qué cosas tenéis mal y qué cosas tenéis bien para que podáis corregirlas de ser necesario y podéis aplicarla con total garantía dentro de vuestro ámbito profesional. A lo largo del máster, unas partes más importantes del mismo son los foros técnicos de debate que tenemos dentro de cada tema. Esto también es una de las partes más importantes, dado que, como habréis visto, muchos de nuestros alumnos pertenecen a distintos lugares del mundo
Y esto es muy interesante porque podéis aportar distintos puntos de vista relativos a vuestras zonas geográficas y ponerlos en común, como os digo, en este foro técnico de debate. Una vez concluido el máster, tendréis que realizar un trabajo fin de máster, en el cual podréis poner en común con otros alumnos aquello que habéis aprendido durante el máster y exponerlo ante un tribunal de profesionales y profesores asignado por EADIC. Y bueno, llegado también a este punto, no sé si alguno también conocía previamente a DIC, nos conocía, había oído hablar de nosotros. Bueno, yo me presento, no creo que no lo he hecho hasta ahora, yo soy Borja Manzano Hidalgo, soy responsable en el departamento de calidad y desarrollo de ADIC. Y bueno, quería contar, ¿por qué creéis que ADIC, por qué somos garantía de calidad de información? Pues bien, en ADIC ya hemos formado a día de hoy a más de 8.000 profesionales técnicos de habla hispana a través de más de 350 experiencias formativas, entre las que se encuentra el programa formativo que nos concierne hoy, el programa de plantas industriales. Tenemos a más de un equipo de más de 400 docentes certificados y profesionalmente en activo, lo cual aporta el valor que nosotros queremos dar a nuestra formación, y es que los profesionales, nuestros docentes, os transmitan los conocimientos reales de campo que se están viendo a día de hoy dentro del sector, y esa experiencia la podréis aplicar directamente en vuestro ámbito profesional. Es una formación que está completamente enfocada a su aplicación directa en el ámbito profesional, repito. Y es por ello por lo que a día de hoy más de 200 empresas están eligiendo a ADIC como su proveedor de formación continuada. Están confiando en ADIC como ese proveedor. Tenemos un 70% de repetición en la realización de nuestros cursos. Sabemos que es un porcentaje elevado de satisfacción dentro de la formación, del trato que dispensamos a nuestros alumnos, y eso se refleja con un 8,75 de media en las encuestas que le realizamos. También sabemos que es una nota elevada, pero no nos conformamos con ello, y es por lo que seguimos trabajando día a día. Como lo habéis visto, os estoy realizando también en el chat, os estoy realizando unas pequeñas encuestas a lo largo de esta presentación para conoceros un poco más y saber cuáles son vuestras inquietudes, qué es dónde queréis reforzar más vuestros conocimientos, dónde queréis ahondar más para poder llevaros la mejor formación con toda la calidad posible dentro de esos ámbitos. Somos la escuela internacional con mayor número de alumnos matriculados. Tenemos alumnos en 42 países, y esto es lo que nos ha permitido tener sede en 3 de ellos. Tenemos sede en Madrid, en España. Tenemos sede en Colombia, la cual está en Bogotá. Y tenemos sede en Perú, la cual está en Lima. O sea, iréis preguntando también por qué ADIC. Bueno, pues en ADIC ofrecemos una formación de calidad y con toda garantía 100% online. A veces me lo preguntáis alguno de vosotros, ¿tendré que desplazarme, tendré que realizar algún viaje en algún momento del máster? Absolutamente ninguno. Toda la formación es 100% online, en cualquier lugar y en cualquier momento. Lo único que precisáis es una conexión a internet y un ordenador portátil. Tenemos unos contenidos exclusivos en nuestra formación, una documentación que se os aporta, con contenidos exclusivos adaptados tanto a América como a Europa. Creemos que en un mundo en el que cada vez más el trabajo se globaliza y nunca sabes en qué parte del mundo vas a desempeñar tu actividad laboral, creemos que la formación también debe de serlo, y es por lo que también trabajamos desde ADIC y nos comprometemos en la garantía de nuestra formación. Todo aquello que aprendáis podáis aplicarlo en cualquier zona geográfica, especialmente en América y en Europa. Como os digo, todos los contenidos son relativos al ámbito profesional, y bueno, con videoconferencias como estas realizarán a lo largo del máster, además de aportaros una documentación extensa teórica y videotutoriales para que podáis desarrollar vuestros conocimientos a lo largo del máster, además de aportaros licencias educacionales gratuitas en aquellos módulos en los que veamos softwares relativos, en este caso, al diseño industrial. Somos una entidad reconocida de prestigio, miembro de diversos organismos como Building Smart, ANCET, Apple, AGE o la Cámara de Comercio de España en el Perú, además de tener numerosas alianzas con universidades tanto españolas como latinoamericanas. El programa que estamos viendo es un programa de una duración de 12 meses, en el cual se incluyen 8 módulos, 8 ramas del conocimiento, más un trabajo un trabajo final de carrera que realizaréis en grupo con otros compañeros. Todo ello reconocido con 600 horas de formación a distancia online,
Además de la titulación que recibís una vez concluido el máster por una universidad española y la Escuela Técnica ADIC. Todo ello se reconoce con 60 créditos internacionales, FTS, 70 créditos europeos, además de la postilla de la Haya, la cual podréis solicitar una vez, de los alumnos latinoamericanos, podréis solicitar una vez concluido esta formación, este programa de maestría. Bien, nos dice Denis, excelente presentación. Quisiera conocer un poco más del enfoque de plantas de alimentos. No sé si Borja puedes decirnos algo al respecto. Creo que Borja puede comentar algo. Dentro de las plantas de ingeniería alimentaria, fundamentalmente el tema está centrado al análisis y estudio de las operaciones unitarias. Operaciones unitarias tales como son, por ejemplo, la centrifugación, la sedimentación, el estudio de los espesadores, los procesos de pasteurización, los procesos de concentrado de zumo, por ejemplo, zumo de naranja o de cualquier producto, diseño de evaporadores, recuperadores de aromas, vamos a aprender a diseñar mezcladores en fase líquida, mezcladores en fase sólida, homogéneos, heterogéneos, pero lo más importante es que lo que vamos a aprender es a diseñarlos, podríamos decir, un poco de forma superflua, es decir, cómo dimensionamos, por ejemplo, un mezclador, pues determinando la potencia del agitador y el volumen del aljibe o del acumulador o del depósito. ¿Cómo vamos a diseñar un intercambiador de calor? Pues dimensionando, por ejemplo, su área y su potencia. ¿Cómo vamos a diseñar, por ejemplo, una centrífuga? Evaluando, por ejemplo, la velocidad de giro, la velocidad angular, en función, por ejemplo, de la densidad que queramos obtener del clarificado. ¿De acuerdo? Es decir, sobre todo lo que he comentado anteriormente, es que en este tema también vamos a diseñar equipos que se pueden perfectamente extrapolar para otro tipo de plantas. Pues, por ejemplo, vamos a aprender lo que es una columna de destilación, que se utiliza perfectamente en ingeniería alimentaria, pero también lo vamos a aplicar, por ejemplo, en industria petroquímica. Dentro de este tema de planta de alimentos también vamos a desarrollar el caso práctico de diseño de una planta de evaporación de concentrado de zumo y vamos a aprender todas las unidades u operaciones unitarias que se encuentran en serie. En paralelo vamos a aprender a analizar planos, ¿de acuerdo? Diagramas de bloques, diagramas de flujos, diagramas de tuberías e instrumentos. Gracias a ti, Denis, de verdad. Si alguien tiene alguna cuestión, se la resolvemos. Y bueno, si no surge ahora mismo ninguna duda, no tenéis ninguna cuestión, no os preocupéis porque tenemos un equipo de orientadores académicos que os atenderán en cualquier momento para resolveros cualquier duda que tengáis respecto al máster, el contenido, la extensión, si tenéis cualquier duda, etcétera, y van a estar a vuestra disposición para transmitirnos cualquier duda tanto a mí como al equipo docente. Así que, bueno, si no tenéis nada más que decir hoy, vamos a dar por concluida la sesión. No sin antes, como siempre, pues agradecer la presencia de nuestros docentes, tanto de Borja como de Ramón. De verdad, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo hoy, estar con nosotros. Y a los participantes, los asistentes a la misma, pues igualmente, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y esperamos poder contar con vosotros en la nueva edición del máster en plantas industriales. Así que, bueno, saludo a todos, buenos días, buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta pronto.